hoy está cerrando este ciclo de conferencias rumbo al 40 aniversario de la auténtica defensa, y lo hacemos con el placer de poder recibir aquí a Oscar Trujillo. Como siempre, este ciclo, decimos, se pudo desarrollar aquí con la ponencia de los diferentes columnistas que tenemos en nuestro diario, y también con la amabilidad de la Municipalidad de Campana, que nos cede gentilmente este salón Esiomolo. Hoy con Oscar vamos a estar, o mejor dicho, él va a estar disertando sobre lo que es la historia del periodismo en Campana en esta última charla. Oscar, para quienes no saben, es profesor, licenciado, especialista y doctor en historia, profesor de la Universidad de Luján y también del Instituto 15 y del Instituto 116 aquí de nuestra ciudad. Ha trabajado en archivos históricos de España, México y también nuestro país. Ha sido quien organizó y condujo el Archivo Histórico Municipal, ha sido secretario de Cultura de la Municipalidad de Campana, además de secretario de Gabinete y Gobierno y concejal por nuestro municipio, y tiene numerosas investigaciones históricas referidas al pasado regional, presentando sus ponencias en numerosos congresos y reuniones científicas. Hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros para que nos hable un poquito de historia del periodismo en Campana, así que muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Gracias, Pablo, gracias a los amigos de la Auténtica Defensa y a todos ustedes por acompañarme hoy en esta jornada, en este encuentro que propongo que sea lo más breve posible, amenizando con algunas imágenes, algunos recortes periodísticos para hablar de la historia de Campana desde fuentes muy particulares que son las fuentes del periodismo. Es muy difícil pensar cómo hacer la historia del periodismo en una ciudad como Campana, que tiene tanta profundidad temporal. Como les voy a mostrar, podríamos pensar cómo reconstruir la historia de la ciudad desde esos testimonios, un recorrido que en cierta medida vamos a iniciar. Pero otra cosa es pensar al periodismo como objeto de estudio, es decir, analizar al periodismo como manifestación social, cultural, muy particular de una sociedad. Quizás de las más complejas, porque cuando uno analiza algunas manifestaciones de la vida del hombre, la tecnología, las artes plásticas, la economía, la política, hay trazos bastante definidos, lo institucional, lo material, los precios, etc. Pero en cambio, en el periodismo está atravesado por absolutamente todas las variables que cruzan una sociedad. Pensar la historia del periodismo es pensar la historia económica, ideológica, cultural, social, incluso tecnológica. Y cuando recién hablaba con Rubén y charlábamos para la nota de la televisión, otro medio, que no sé cuántos años tiene ya, pero deberíamos estar pensando, mira, bueno, tendríamos que estar pensando ya en otros aniversarios de otras fuentes también muy valiosas, las fuentes televisivas, que desde el periodismo nos proponen otro tipo de recorte de la realidad. La verdad que pensaba que si esta charla se proponía reflexionar acerca de los usos del periodismo como fuente y de las posibilidades de enfocar al periodismo como objeto de estudio, había una conclusión final a la que quería arribar y que quiero adelantar y hacer exactamente al revés a lo que pedagógicamente se recomienda. Empezar por la respuesta y después ir desglosando juntos las preguntas. La verdad que el principal problema que tenemos cuando estudiamos al periodismo o desde el periodismo tiene que ver con la conservación de esas fuentes. Hace un rato, recién Pablo mencionaba que en el año 1996, por una iniciativa del entonces secretario de Cultura Pablo Garrido, con Tito Baggio también, no por casualidad los dos profesores de historia, y conmigo, armamos el Archivo Histórico Municipal. Y una de las fuentes que salimos a buscar fueron las fuentes periodísticas. Es más fácil encontrar información periodística de Campana de 1910, 1920, incluso de la década del 30, que de las últimas 20 o 30 años. Salvo algunas instituciones que han guardado, como por ejemplo la Hemeroteca Municipal, que ha encuadernado todos los ejemplares desde 1977 al día de la fecha. O sea, es una colección muy valiosa y algo que hay que rescatar de nuestra biblioteca municipal.
que alguna vez funcionó aquí en este salón, que pasó por distintos lugares y que esperemos que en su nuevo edificio esté mucho más cómoda y confortable y además equipada para seguir preservando la información cultural, escrita y especialmente periodística. En este viaje imaginario, una primera escala tiene que ver con, por ahí, el hecho icónico del periodismo en la Argentina, que es la Gaceta. La Gaceta puede parecer que no tiene nada que ver con Campana, parece que es un ícono del periodismo, merced a la fundación por mano de Mariano Moreno del periodismo argentino. Sin embargo, un día de 1814 salió Campana, publicada en una noticia que además está escrita en los términos más literalmente periodísticos que uno puede encontrar. O sea, no solo la primera noticia periodística que habla de nuestro pago, no existía Campana como ciudad, sino que además es perfectamente una noticia que está escrita tal cual así. La voy a leer porque en la grafía y por ahí la imagen no se ve desde el fondo. Titula La Gaceta de Buenos Aires en un número del año 1814. Horrible piratería de los marinos de Montevideo. Hacia 1814 estaba a punto de estallar la Guerra de la Independencia, había correrías de los realistas que habían hecho base en Montevideo, hacía poco había sido la batalla de San Lorenzo, justamente por eso, que atacaban las estancias de la costa del Paraná y los pueblos, los saquearon el pueblo de Zárate, por ejemplo, para aprovisionar a las tropas que estaban acantonadas en Montevideo esperando para derrotar a los patriotas. Derrota que nunca sucedió, pero esta noticia es perfecta en ese sentido, técnicamente hablando, y acá hay gente que seguramente podría evaluarlo mejor. Horrible piratería de los marinos de Montevideo. El 6 del corriente llegaron los marinos a la estancia del doctor don Cayetano Escola, a la sazón propietario de estas tierras, a una legua distante de la costa el número de 40 hombres armados, y después de sorprender la familia y los criados de la casa, emprendieron un saqueo universal de ella. 11 esclavos de ambos sexos, toda la plata sellada y labrada, sin exceptuar la que estaba destinada al culto de las imágenes. Muebles, imágenes porque había una iglesia, había un pequeño oratorio, una estancia dedicada a San Luis Gonzaga, que después de este saqueo quedó desactivada. Muebles, libros, ropa, hasta la misma que vestían un hermano del propietario y su mujer, a quien no sirvió de salvaguardia la delicadeza de su sexo, ni el hallarse encinta, próximo ya al término de este periodo. Por último, para consumar su rapacidad, condujeron a aquel amarrado y casi desnudo, el hermano de Cayetano Escola, era Mariano Escola, es el nombre de nuestra costanera, ¿sí? Porque después de esto fue nombrado primer guardacostas de Campana, donde después de grandes insultos lo acabaron de despojar de cuanto le quedaba y lo arrojaron a tierra. Encendida cada vez más de un modo inextinguible la guerra con los piratas, no son de extrañar las agresiones ni los demás males que su barbarie nacional es capaz de producir. Digo, esto es técnicamente una noticia. La ubica en tiempo, la ubica en lugar, la titula, la juzga, la sentencia, de una manera lineal, ¿sí? La Gaceta está plagada de otras cosas, porque no era justamente un órgano periodístico independiente, sino que era un órgano del gobierno. Habrá que esperar unos años más a que salgan otra vez nuestro pago en el periodismo regional. En este caso, el Monitor de la Campaña, que fue el primer periódico editado en la provincia de Buenos Aires, exceptuando a Buenos Aires, ¿no? Entre 1871 y 1873, en Capilla del Señor, justo frente a la plaza, está el Museo del Periodismo Bonaerense, donde está la imprenta en la que se imprimió este diario. El Monitor de la Campaña, como su nombre lo indica, le hablaba al interior de Buenos Aires, Campana, Varadero, Chivilcoy, Morón, toda la zona rural de la provincia de Buenos Aires de entonces. Me interesa mucho este periódico, no solo en los términos alegóricos y anecdóticos, porque menciona Campana varias veces, sino porque es un órgano que toma clara posición en defensa de los intereses de los terratenientes. En defensa de los intereses de los terratenientes en un momento muy particular. Hacia 1870 la Argentina está viviendo un proceso transformador que va a cambiar la historia argentina y va a dar forma a la historia contemporánea de nuestro país de manera inextinguible. Es el modelo agroexportador, ese modelo que hace que todo el potencial productivo
de la campaña bonaerense empieza a pensar en la exportación masiva de productos primarios. Y un exponente de eso son los hermanos Costa. Luis y Eduardo, en su campo, habían sido modelos para eso, especialmente la necesidad de tecnificar el campo, sobre el alambrado, sobre la maquinaria, sobre la introducción de criar el ganado, especialmente ovino. El monitor de la campaña no tiene ningún empacho en salir a decir que el monitor de la campaña es su órgano de difusión, a tal punto que levanta la candidatura de Eduardo Costa para gobernador de la provincia. En 1872, la elección del gobernador, la nota es un enorme elogio a Eduardo, termina diciendo: el paso que acabamos de dar no tiene pues otra significación que la siguiente, 2 puntos. Los saladeros, todavía no estaba el frigorífico, faltan 10 años para que se radique el frigorífico en Campana, y de los primeros pasos del ferrocarril, publicando por ejemplo un decreto de Sarmiento que garantiza ganancias a la empresa británica del ferrocarril. Las noticias estaban, en cada ejemplar hay una noticia de Campana. Ahora, recuerden conmigo que hacia 1871, 72 y 73, Campana no existe, no hay pueblo, ni siquiera fue loteada. No solo todavía no es cabecera de un partido, sino que era solamente una estancia. Esta fuente periodística es de un valor inestimable porque nos permite ver que cuando los Costas lotean su pueblo, no inventan Campana, sino que aprovechan una realidad que ya existía, ya había gente viviendo aquí. Era en un formato de pueblo que todavía no estaba delineado, por supuesto, no estaba delimitado el pueblo, no estaba trazado, y ellos lo hacen nada más y nada menos que con Carlos de Chaporruch, uno de los ingenieros más destacados de la época, sin duda, que le da a Campana un trazado moderno significativo hasta el día de hoy. Las noticias, por ejemplo, firmadas con el seudónimo de D'Artagnan, que es de uno de los primeros periodistas de la provincia de Buenos Aires de la época, nada más y nada menos que José Ventura Lynch, ¿sí? Un famoso escritor, y además publicaba con ese seudónimo de D'Artagnan viajes que hacía por Varadero, por Campana, por el Canchillo, que era Río Luján. Lo cuenta como el paisaje del Canchillo el 26 de septiembre de 1871 lo deslumbró a Ventura Lynch al punto tal de decir que es indudablemente el punto más pintoresco de nuestra provincia, Río Luján, con el bañado, con los montes, cuenta la fauna que había, y cuenta después cuando a los 2 días llega a Campana. Se tardaba bastante en viajar, ¿no? Pero Campana es el fiel rival de Canchillo, dice. Hermosas barrancas que a una altura de más de 60 pies sobre el nivel del río caen casi perpendicularmente en el Paraná. La vegetación es rica, su puerto es cómodo y el panorama es precioso. Sobre una escarpada colina y a pocos pasos del agua se destaca la arquilla morada de los hermanos Luis y Eduardo y Luis Costa. Uno de los mejores establecimientos de la campaña, de los más modernos. No solo en agricultura y ganadería, sino también por su edificio, posición, situación, riqueza y trabajos. La noticia que está al lado reseñada es aún más importante todavía, porque cuenta en mayo de 1872 que ha habido un hecho policial y que el diario opina y le dice a las autoridades locales, cosa que los medios siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que pongan más cámaras. Que pongan más cámaras, algo así, que traigan un móvil del CEMOPO. Mirá lo que dice. Ese importante punto de nuestro partido es a menudo el teatro de desórdenes. El 22 del presente trajeron de allí un individuo gravemente herido por